ingenieros, pues buenas tardes, bienvenidos a esta parte de los trabajos de que tenemos en esta biblioteca del plantel Iztapalapa 1, por medio de lo que es extensión bibliotecaria. En este momento, pues, estamos coordinando el profesor de TI Heriberto Martínez Brígido, una servidora Susana Orozco y Minerva Hernández Trujillo. Como les digo, en esta parte de la extensión bibliotecaria que se nos hace muy importante, y bueno, es un honor recibir en este caso a la compañera. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros también consideramos que las bibliotecas pues son también un espacio donde nos comprometemos a promover espacios de educación y de conocimiento. Pero también, pues, estamos en un espacio donde debe ser pleno el desarrollo de la vida de todos, además de ser también un lugar, pues, para la defensa de los derechos de todo ciudadano. Entonces, se nos hace un compromiso muy importante, en especial en esta biblioteca, hacer difusión de este tipo de actividades, porque no solamente venimos por un libro, venimos también a conocer nuestra historia y sobre todo a tener ese espacio educativo que todos queremos y que ustedes necesitan, ¿ok? Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y le voy a dar la palabra al coordinador del plantel, el ingeniero Ezequiel Vite Cruz, que nos va a dirigir unas palabras de inauguración. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, maestros, maestras, estudiantes, alumnos, y bueno, ¿por qué no dirigirnos a la bienvenida, más cordial bienvenida a esta ponencia, a esta conferencia que en un momento nos van a brindar? Digo, es parte de nuestra historia como plantel. Creo que es importante, digo, aquí agradecer el esfuerzo que hacen las compañeras administrativas del área de biblioteca, a los profesores comprometidos, profesor Moisés, profesor Heriberto, que siempre está detrás de la historia, ¿verdad? De la Academia de Historia y recabando información que nos pueda servir, que podamos presumir, digo, porque como ustedes saben, estudiantes, pues, ex cárcel de mujeres. Entonces, esta vez nos hacen la invitación de Roselena Guerrero Parada. Bienvenida a esta institución. Ya no somos cárcel. Pensamos que no iba a acudir con nosotros, bromeábamos que no venía con nosotros porque, digo, pero es importante que nos platique la historia, ¿sí? A partir de qué año fuimos institución. Y bueno, su conferencia denominada Mujeres de la Guerrilla. Damos por inaugurada esta plática, esta charla. Yo creo que es más importante escuchar esa historia que se vivió por ahí del año 74, profesor. Así es. 74, pues voy a ceder la palabra a Susana para seguir conduciendo el programa y darle la palabra a todos los que participan. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra al DTI Heriberto Martínez Brígido, quien ahorita se encuentra siendo miembro del seminario taller Lugar de Memoria Casa Libertad, quien nos va a mencionar el objetivo de estas actividades en el marco del 23 aniversario del plantel Iztapalapa 1. Bueno, primero, pues, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo no sé por qué me sentaron aquí, pero voy a aprovechar solo un minuto porque no debo, le corresponde a Roselena compartir. Bueno, nosotros mañana estaríamos cumpliendo 23 años, 23 años de la preparatoria Iztapalapa 1. Un 30 de marzo del 2000 se decretó, ¿no?, la fundación del IEMS. Nosotros mañana cumpliríamos 23 años, y en el marco de ese festejo, de ese recuerdo, de esa historia, es que estamos realizando estas actividades. La otra vez, platicando por allá afuera con el maestro Rogelio, nos decía, ¿por qué no se hace un museo allá arriba, en lo que queda de la cárcel? Le dije, pues vamos a entrarle, pero quedó como una plática de un minuto y hasta ahí. O sea, esto tiene años. Después él me dijo, ya lo expuse allá en la universidad, vamos a entrarle. Se busca, ¿no? Aquí está el maestro Carlos Bravo, el maestro Rogelio por allá atrás, que sea declarado un espacio de memoria. Ya no es un lugar de tortura, de dolor, ¿no?
Recordemos que este lugar durante 28 años funcionó como cárcel. Del 50 al 82 fue un lugar de dolor, de tristeza. Y en este espacio pues trajeron a muchas personas, entre ellos y ellas, pues a Rosalena. Bueno, pues no quiero tomar más minutos porque esto lo he platicado en otro lugar, ya me tocará que me den mi espacio, pero maestra Rosalena, bienvenida, y cedo el micrófono al maestro Moisés, quien nos va a contextualizar el periodo de la Guerra Sucia. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Aprovecho rápidamente para explicar brevemente que la invitación del profesor Heriberto, que en otras ocasiones me ha favorecido con estas invitaciones, seguimos en nuestro contexto de la historia de este recinto, ¿no? La historia de este recinto, primero como cárcel de mujeres, ahora desde hace varios años ya como preparatoria y universidad, ¿sí? Ahora tenemos la oportunidad de recibir a Rosalena Guerrero Parada, quien fuera miembro del grupo La Unión del Pueblo, un movimiento guerrillero de los diversos que surgieron entre los años 1957 en adelante aquí en nuestro país, cosa que en más de una ocasión se ha querido obviar o esconder en la historia oficial, ¿verdad? La historia profunda la historia íntima, la contará mucho mejor que yo la compañera Rosalena. Entonces yo solo voy a hacer una pequeña contextualización del papel de las mujeres, muy breve, del papel de las mujeres en las guerrillas, en los movimientos guerrilleros que surgieron en México y que surgieron también en otros países de América Latina. Desde antes de la Revolución Cubana, algunos creen que todo comienza con la Revolución Cubana, desde antes de la Revolución Cubana y en adelante. Algunos lo saben, otros no, yo soy de Nicaragua, nicaragüense, mexicano. Entonces conocí el movimiento guerrillero también allá en Nicaragua, donde la participación de las mujeres fue imprescindible y sigue siendo imprescindible. Rosalena Guerrero, la transformación social y las mujeres. Hacia el año de 1957, y después de 2 participaciones en las elecciones por la gobernatura del estado de Morelos, exitosas ambas, pero arrebatadas por fraudes orquestados por la oligarquía local y los políticos corruptos a su disposición, Rubén Jaramillo decidió lanzarse a la lucha armada con la proclama del Plan de Cerro Prieto. Soldado que fue en el ejército de Emiliano Zapata, Jaramillo supo atraer a su movimiento a campesinos agraviados por un sistema político-social que tanto a nivel estatal como federal les negaba derechos y los marginaba con total impunidad. Cobijado por la amnistía que ofreció el presidente Adolfo López Mateos en 1959, Jaramillo volvió a la vida civil. Sin embargo, siguió sufriendo el acoso de los poderes fácticos morelenses, lo que llegó a su culminación el 23 de mayo de 1962 con la llamada Operación Xochicalco, en la que participaron elementos militares en activo y policías judiciales estatales, quienes secuestraron al líder popular de su domicilio, junto con su esposa Epifania Zúñiga y 3 de sus hijos, para asesinarlos en otro sitio en el Estado de México. Embarazada, Epifania Zúñiga murió asesinada junto con el hijo nonato, convirtiéndose así en la primera mujer mártir de esa etapa de la lucha por la justicia social en México,
que se conoce como la de los movimientos guerrilleros. Como Epifanía Zúñiga, muchas mujeres participaron activamente en los movimientos guerrilleros que surgieron durante la década de 1960 y 1970. Rememoro aquí los nombres de María Margarita Andrade Vallejo y Alicia de los Ríos, de la Liga Comunista 23 de septiembre, ambas desaparecidas y asesinadas. Y es que las mujeres no solo han sido militantes de la lucha social, son su memoria viva y creativa. Y los regímenes autoritarios y corruptos siempre tienen miedo de la memoria, porque el recuerdo no pertenece al pasado, sino al presente. Con el rencor propio de un sistema de poder cobarde, el domingo 3 de julio de 2011, un grupo de sicarios ultimó a balazos a Isabel Anaya Nava, viuda del líder del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas. Junto con ella murió asesinada su hermana Reina Anaya, lo cual demuestra que ese miedo no ha quedado en el pasado, ese miedo sigue estando presente en buena parte de nuestra clase política o de esto que llamamos clase política. Muchas mujeres han ofrendado su sangre, su vida, su memoria por la libertad social efectiva y perdurable de México, lo que reitera que la transformación social de una nación no puede lograrse sin la participación de las mujeres. Hoy tenemos el privilegio de recibir en este espacio de estudios a la exmilitante de la Unión del Pueblo, Rosalena Guerrero Parada, quien estuvo presa en este recinto cuando funcionaba como cárcel de mujeres. Recordar, según su etimología latina, significa traer de nuevo al corazón, y traer al corazón significa reavivar la memoria. A través de las palabras de Rosa Elena, compartiremos con ella la recordación de hechos y personas para reavivarlos en nuestra memoria y nuestro corazón. Bienvenida, compañera, a este espacio que antes te recibió de manera ofensiva, pero que ahora te recibe consciente del amor y la valentía que le has brindado a nuestra nación, a nuestro pueblo. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a la ciudadana Rosalena Guerrero Parada, quien fue miembro del grupo insurgente Unión del Pueblo. Pues muy buenas tardes y muy agradecida con este gran equipo de profesores que tienen en esta universidad. Fui invitada por el profesor Heriberto Martínez, aquí presente, y fue una gran sorpresa para mí saber que este lugar histórico de la represión ahora es un centro del saber para los jóvenes. Muchas felicidades por esa lucha, porque ya me la han estado contando y los abrazo con todo mi corazón, porque nunca me esperaba. Fue una gran sorpresa para mí poder imaginar volver a este lugar en estas condiciones. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes presentes aquí, que me dan la oportunidad de intercambiar esta plática con ustedes, y que me siento muy contenta de saber que nuestra historia no se olvida, que así como nosotros luchamos en nuestro momento, ustedes como juventud de este lindo país que tenemos son la continuación. Y pues yo les compartiré lo que me tocó, a lo que me llamó la historia y lo que estábamos decididos a hacer en un momento dado, muchas mujeres y hombres jóvenes en los años de la famosa llamada Guerra Sucia. Pues me honra mucho estar con ustedes antes que nada, y
en este lugar me provoca pues un encuentro de sentimientos, como ya se habrán dado cuenta ahorita que me hicieron el favor de mostrarme parte de este lugar. Contenta por ver este cambio que bueno, nosotros lo soñábamos, no es todo el sueño, pero vemos que nuestro esfuerzo no ha sido en vano y que las ideas siguen, las semillas siguen creciendo. Así que, pues, es un privilegio para mí poder vivirlo, poder verlo y saber que esto avanza y que seguimos caminando. Al mismo tiempo venir a este lugar, pues desgraciadamente me recuerda los momentos difíciles que vivimos, con toda conciencia de que estábamos en riesgo de perder no solo la libertad, también la vida. Cuando decidimos emprender una lucha en contra de un sistema asesino y corrupto y todo lo que vivimos todos en esa época. Sin embargo, éramos jóvenes y no nos interesaba, estábamos decididos a no querer vivir lo que nos ofrecía este sistema. Y en esos momentos del álgido movimiento estudiantil del año 68, fue como un despertar político para todos, para el pueblo de México en general y sobre todo para la juventud. Ese movimiento estudiantil que todavía lo tenemos a flor de piel y que todavía no tenemos la justicia, nos despertó acá a costa de muchos compañeros caídos, pueblo de México. Pues en ese momento de los años 70, yo era estudiante y mis hermanos mayores también. Nos encontrábamos, mis hermanos estudiaban en el Politécnico, yo estudiaba en la Preparatoria 7, actual, creo que sigue funcionando en la Calzada de la Viga. Tendríamos ya una vena, como dicen, de rebeldía, porque eso prendía como chispa que incendiaba la pradera, como decía Mao, y sin darnos cuenta nos vimos envueltos ya en un momento álgido que nos despertó la conciencia política, que era cosa que como que venía por los mismos procesos del sistema que nos orillaban a despertar, porque igualmente nos reprimían. Sentimos en ese momento que no teníamos ningún derecho los jóvenes. Queríamos estudiar, los programas de estudio pésimos, las limitaciones para entrar a las escuelas, a las universidades. Estábamos vedados de muchas cosas, la juventud. Hacíamos exámenes, éramos rechazados. Queríamos vivir de otra manera y aportar a nuestro país, y veíamos muros. Entonces dijimos, pues no queremos esta manera de vivir. Queremos cambiar, queremos algo nuevo para nosotros y para nuestros futuros descendientes. Y así es como en la Prepa 7 éramos muy inquietos y se formaron, acababa de pasar la represión del 68, estaba yo en el 69, y se formaron
en todas la universidad y preparatorias los famosos comités de lucha. Yo me juntaba con el comité de lucha porque ya mis hermanos ya me habían pues, abierto los ojos porque ellos habían sido verdaderos militantes del 68. Y esto yo ya tenía pues una inquietud política y un cierto deseo de participar en las luchas estudiantiles. Y así fue como, estando en el comité de lucha, yo conozco a unos compañeros de la prepa que nos invitaban a estudiar, a hacer círculos de estudio sobre el marxismo en general, las tendencias de izquierda del momento, que era pues algo que nos llegaba fácilmente porque los libros fluían. Nosotros, pues mi hermano que ya trabajaba dando clases, todos sus salarios se los gastaba en libros, llegaba a la casa con toda la literatura y bueno, ni modo, ya nos seguían las ideas. Y así, pues poco a poco, después de algunas experiencias de estudios con estos compañeros, yo tengo una compañera con la cual pues, siempre estábamos deseando ayudar y sobre todo pues abrir conciencias. Entonces mi amiga tenía una hermana que tenía su esposo trabajaba en una fábrica de yeso, en la cual era como, pues, peor que peones acasillados, yo creo, porque era una fábrica donde traían personas, pues, jóvenes y sobre todo analfabetas para trabajar en esa fábrica de yeso, y allí les hacían cuartitos. Y ahí los tenían viviendo en esas condiciones, un cuarto para cada familia, se venían con sus hijos, hasta con sus padres, abuelos, todo el mundo vivía ahí. La fábrica funcionaba al fondo y toda la gente vivía alrededor, todo estaba cercado. Y ahí tenía ella a su cuñado y empezamos a acercarnos a su cuñado para enseñarlo a leer y escribir, a alfabetizar. Dijimos, vamos a formar un grupo de alfabetización y que él invite a otros que quieran aprender. Pues así que, claro que nuestra intención era hablar de la explotación, pero con eso empezamos a traernos a algunos obreros. Hacíamos grupitos de 3, de 4, y ya teníamos una idea de organizar. Decíamos, vamos a hacerlos que hagan su sindicato, vamos a hacerlos que se defiendan porque las condiciones en que viven son realmente deplorables. No soportábamos nosotras ver eso. Y en ese momento estábamos cuando conocemos a los compañeros de la Unión del Pueblo y nos invitan a colaborar, a empezar a estudiar con ellos y a entrar a un proyecto de lucha más en serio. Entonces, pues nos llevaba el río y decidimos tomar la decisión de involucrarnos en una militancia donde ya sentíamos que dábamos un cambio, porque pues nosotras éramos así como pues que empezábamos a sensibilizarnos a cómo organizar al pueblo, pero no teníamos un programa, un proyecto solitas así. Y ya con los compañeros de la Unión del Pueblo comenzamos a estudiar sus proyectos de lucha, sus programas. Nos llevamos un tiempo de estudio y en ese momento fue muy corto para mí porque fue el plazo entre 4 o 6 meses que estuvimos militando
y desgraciadamente pues hubo detenciones en el grupo y en esas detenciones pues me tocó que me detuvieran a mí con mi hermano. Y es por ese motivo que yo vine a caer aquí, a esta cárcel de mujeres, ex cárcel de mujeres, no antes sin haber pues pasado por la experiencia clásica, que por decir así, que se utilizaba en esos momentos por el Estado mexicano, de la desaparición, la tortura, las detenciones extrajudiciales sin órdenes de aprehensión, todo era ilegal. Yo estaba muy joven y en el momento en que me detienen, pues lo único que sabía yo es que estaba en una tarea de riesgos y que en algún momento podría caer en manos, decíamos, del enemigo. Y tal como pasó, nos tocó caer. No me la esperaba tan rápido, pero pues, tuvimos que asumir. Nos detuvieron al momento en que me detienen, pues mi primer pensamiento al ver llegar a uno de mis compañeros destrozado, que seguramente él señaló mi domicilio, pues yo no sentí nada contra él. Yo lo único que dije, pues casi lo matan. Entonces fue todo tan rápido, me agarran, me encapuchan, me cargan casi hacia un auto y me meten con un hombre ahí que me esperaba con una pistola, me encañona en la sien y ahí yo me dije, pues aquí quedamos, hasta aquí llegamos porque pues ya sabíamos cómo actuaban los policías. Así que de allí yo ya nada más como que puse un bloqueo en mi cerebro. No sabe uno qué sucede en esos momentos. Yo ya me di por muerta. Dije, ay, que hasta aquí llegué porque yo no hablaré, yo no me torturarán. Yo sabía de la tortura, había hecho, bueno, leíamos mucho sobre historias de esas. Y bueno, me agarran, me amarran las manos y me lleva el tipo aquí. La mano le temblaba, seguro no le dieron órdenes de disparar, porque si le han dicho tírale, pues le tiran, ¿no? Pero no, ya de allí me saquearon mi casa, robaron todo lo que quisieron. Mis padres no estaban y mi padre estaba en un establo, porque vivíamos en una colonia donde todavía había establos, y le fueron a decir los vecinos que habían traído muerto a su hijo al ver al compañero. Dice, señor, trajeron muerto a su hijo. Y entonces mi papá regresó, pero cuando mi papá regresó del establo, a mí ya me habían llevado. Me pasearon como eran las prácticas. No sé cuánto tiempo me pasearon, me golpearon en el auto, me pateaban, me insultaban, me lanzaban 1000 preguntas a la vez, los de adelante, los de atrás, y pues yo ni podía contestar porque pues era muy agresivo todo. De repente calmaban, luego volvían. Un buen tiempo hasta que sentí que el auto o camioneta, no me di cuenta que era, entró ya como en un garage. Se oían ruidos de puertas metálicas y se oía hueco del ambiente. Ya de allí pues me sacaron vendada de los ojos y con las esposas, y finalmente pues no sabía dónde estaba, no imaginaba yo dónde estaba yo. Yo me dije, será el campo militar, será una casa clandestina, no sabía. Lo único que tenía yo en mente es que me iban a matar.
Y dije, pues aquí lo que sea, vamos a aguantar hasta donde se pueda. Mi mente no estaba en saber dónde estaba yo, quería más bien aguantar y tener un mental muy fuerte para no caer. Entonces me subieron en un elevador, me llevaban 2 tipos al lado y después, no sé cuánto tiempo después, me vuelven a presentar enfrente de mi compañero, el que estaba casi moribundo, y lo veo y nos ponen de frente a los dos un policía le pregunta a él, ¿es ella? Y él dijo, con la cabeza dijo que sí. Y entonces ya se lo llevaron. Y allí me empiezan a llevar a sesiones de tortura, en no sé dónde. Y comenzó un periodo de casi una semana. Ahí me doy cuenta de que ya tenían detenidos a otros compañeros del grupo donde estábamos nosotras. Me di cuenta porque ellos, estábamos todos velados, a mí me pusieron de espaldas con mi hermana, sentada en el piso, yo sentí que era una sala muy blanca, porque a pesar de la venda veía yo como blanco así por fuera. Era una sala, estábamos en el suelo, hacía mucho frío, sentadas, y allí había los demás compañeros y empezaban a llevárselos. Nombraban a uno, nombraban a otro, y así me daba cuenta yo quiénes estaban ahí. Algunos los conocía porque eran de la prepa, otros nunca los había yo visto, pero oía nombres de personas. Y así nos iban turnando. Oía los gritos de la tortura de los compañeros, iban y venían, nos traían medio muertos, nos tocaba a nosotras, y así íbamos, no sabíamos cuándo era de día, cuándo era de noche, cuántas horas pasábamos, porque todo el tiempo estuvimos vendadas. Y si dormíamos, yo creo que dormitábamos. Lo único que me acuerdo bien, que en un momento, me imagino del día, nos daban una botella de refresco que tenía un café con leche. Y eso, me imagino, sería al amanecer de cada día. No sé, cada día nos daban esa botella de café con leche. Y las horas no sabíamos cómo corrían, no sabíamos si era de día, de noche, cómo dormíamos. Yo lo único que recuerdo es que dormitábamos, seguramente, mientras que no nos llevaban a los interrogatorios. Un día de repente ya estábamos muy mal, estábamos sin comer, sin nada, no sé, yo me sentía muy débil. Yo creo que todos estábamos en la misma. Entonces nos llega Nazararo y patea la puerta de esa sala donde nos tenían, y grita muy enojado con sus palabras tradicionales: hijos de no sé cuántas, ya se nos peló uno. Y entonces pues yo oí eso y dije, imposible, si estamos aquí a su merced. Cuando salimos, después, muchos días después, nos enteramos, cuando pudimos medio hablar entre nosotros, que habían asesinado a un compañero en la tortura. Que hasta ahora su mamá siempre lo reclamó como desaparecido porque nunca entregaron su cuerpo, y hasta ahora figura en la lista de los desaparecidos. Es Joel Silva Areste, un joven de 17 años. Bueno,
de eso solo fui testigo por ese momento de ira que tenía Nazaray. Uno de mis compañeros que era el que lo habían puesto de espaldas con él y que se dio cuenta que lo habían llevado a torturar, dice: yo escuché todo, ya ahora últimamente me acabo de enterar, él fue testigo de ese asesinato, pero pues no se puede decir porque se está reclamando como desaparecido. Entonces él lo vivió en carne propia, el momento que nuestro compañero lo asesinaron. Bueno, después de ese momento, llegó otro día en que nos dijeron: peínense. Nos levantaron, nos pusieron a todos de pie, nos dieron un peine y nos dijeron: peínense. Y nos llevaron a un lugar, nos quitaron la venda, era un lugar oscuro y había una cortina negra. Abrieron la cortina después de que nos dijeron: peínense, y nos quitaron la venda y nos lanzan flash, un montón de flash en la cara. Y supusimos era la prensa nacional o mucha prensa que había ahí, de la que ellos permitían, claro. Al día siguiente de eso nos presentaron en los periódicos como un grupo de terroristas, etcétera, etcétera. Y al día siguiente nos mandan en una camioneta a Lecumberri y ahí salimos vivos de ese lugar. No sabemos por qué motivo, por qué razón. Habría presiones de que ya había habido muchos muertos, muchos asesinatos. No sabemos cuál fue el móvil que les hizo sacarnos para ser presos. Y finalmente, ahí en Lecumberri, pues la segunda tanda, la siguiente etapa para la recepción que estaban acostumbrados a dar a los presos políticos en Lecumberri. Nosotras, como éramos dos mujeres y íbamos en muy mal estado, pues sí nos hicieron revisiones y nos insultaron y todo. Pero a los compañeros los mandaron al lugar donde entraban los nuevos, donde había un recibimiento especial, y pues los medio mataron porque iban ya en un estado de debilidad, y ahí los golpeaban todas las noches, los hacían trabajar toda la noche, les aplicaban torturas específicas de la cárcel. Nosotras estuvimos 4 días ahí y solo vimos una vez a los compañeros que nos llevaron a ciertos, ¿cómo les llamaban? No careos, eran pues el proceso legal que según iba a empezar, audiencia. Nos llevaron allí, como al segundo día, vimos a los compañeros que los llevaban casi arrastrando porque no podían ni hablar. Ellos llegaron con los carceleros de ahí, los custodios, y los aventaron al suelo porque no podían tener de pie. Estaban completamente, no podían ni hablarnos. Nosotras, pues no, de hecho no nos permitían hablar entre nosotros para ver, porque ahí estaban los vigilantes. Y a nosotras nos dieron otro trato. Desde que llegamos nos mandaron, al día siguiente nos mandaron un disque médico que nos iba a revisar el cuerpo para dar fe de que llegamos en buen estado. Pues íbamos pues sí me da pena decirlo, pero mis senos iban morados, negros, de tanto toque eléctrico que recibí, mis orejas, mis rodillas, mis codos,
todo eso, iba yo muy maltratada. Y el médico me vio, me hizo desnudarme y levantó un acta diciendo que todo estaba bien, que todo era normal, que no había ningún problema de salud. Y y así igual a mi hermano. Esa primera noche de Lecumberri fue terrible, porque llegamos en la tarde, nos llevan, como estábamos sin comer, no nos dieron ni agua. Nos metieron a una celda grande, como esto, altísima, de los techos, como era el Palacio Negro de Lecumberri. Solo había un foquito chiquitito hasta arriba de en medio de una pared. La celda estaba oscura totalmente. Ahorita que pasé por las celdas de aquí, pues me acordé también de eso, porque había solamente una plancha de cemento en toda esa celdota. Y hacía un frío horrible, apestaba, olía muy mal. Era la sección de mujeres de Lecumberri. Y como ya se estaba oscureciendo, pues mi hermana, por fortuna, no le quitaron un como coronguito que llevaba puesto, y con ese nos tapamos las dos, nos pusimos una de espaldas a otra, nos calentamos un poquito y nos tapamos con eso que ella traía. Para colmo, ella traía guaraches. Bueno, estábamos ahí temblando de frío, cuando de repente, como a las 3 de la mañana, los candados, las cadenas de la celda abren con una violencia. Ay, allí yo sentí que la sangre se me cayó hasta los pies. Dije, ya, ahora sí, lo que esperaba. Perdón. Entran dos hombres con una escalera grande y van que van a cambiar el foco. Imagínense, porque ya se ve que era la rutina. Pero a las 3 de la mañana o no sé qué horas acabábamos apenas de medio acurrucarnos nosotras. Y ponen, en un escándalo, quitan y se van. Pero ya de ahí dije, no, aquí va a pasar algo, porque no es así. Ya no dormimos, empezaron a pasar las ratas por las vigas, y menos dormíamos, nada más y por todo el techo. Y ahí estábamos las dos, medio nos consolábamos. En la mañana, eran como las 5 de la mañana, nos vuelven a abrir, que nos tocaba la famosa fajina tradicional de Lecumberri. Nos sacaron, había otras detenidas ahí, que ahí se pasaba temporalmente por 8 días máximo. Nos dicen, agarren sus cubetas y empiecen a lavar el patio. Y en eso consistía la fajina de las mañanas a las 5, salir y echar agua y limpiar y trapear y dejar aquello muy limpio. Pero las celdas estaban asquerosas, ¿por qué no limpiaban las celdas? Nomás el patio tenía que estar muy limpiecito. Y así fueron los 4 días, esa rutina de fajina, sin poder salir, sin poder comunicar con las otras que estaban allí, para nada. Nos abrían para darnos la comida, eran porquerías, y no comíamos casi. Entonces, el 5 de febrero, me acuerdo porque fue 5 de febrero, nos dijeron ellos, es día de fiesta, es 5 de febrero, hoy van a comer mole. Bueno, ese día, un poco antes de la comida, llegaron mis padres por primera vez
investigando se enteraron dónde estábamos, porque estábamos desaparecidos, nadie les fue a informar, estábamos ya en Lecumberri, bueno, se enteraron por el periódico, pero fueron unos primos que tenían unos amigos policías judiciales que le avisaron a mi papá, y fue así como mis padres llegaron a vernos por 5 minutos. Ni siquiera los dejaron acercarse a la reja, los vimos de lejos, pues fue muy fuerte. Y perdón. No pudimos ni abrazar a nuestros padres. A los 5 minutos se fueron, ellos estaban deshechos. Y nos dan la comida, unos como boles de aluminio que dan con el famoso mole. Era un agua puerca ahí, con unos huesos que ni los perros no hubieran querido comer. Eso fue el 5 de febrero. No comimos, claro, que nos íbamos a antojar eso. Nos volvieron a encerrar y ya al día siguiente nos embarcan para esta cárcel, ex cárcel de Santa Marta. Y al llegar a este lugar, pues lo mismo, yo en mi pensamiento siempre estaba estar alerta, estar preparada, porque estábamos en manos de ellos y no sabíamos que eran capaces. Podían dejarnos, podrían volvernos a llevar, podrían desaparecernos, podían hacer lo que quisieran con nosotros. Así que pues yo llego muy tensa y pues tratando también de darle seguridad a mi hermana, porque mi hermana era menor que yo, y decirle: mira, hermana, pues vamos a tener que ser fuertes, porque no sabemos qué sigue. Y mi hermana pues siempre me ha escuchado, porque como hermana mayor siempre me ha escuchado. Y yo pues decía, bueno, pues vamos a ver. Nos metieron a un cuarto, no sé dónde quedará este cuarto, a la entrada, y allí nos quitaron nuestra ropa que traíamos tantos días toda sucia, y nos dieron que los uniformes que estaban igual de sucios, apestosos, nos dieron una falda azul, recuerdo, y una blusa blanca. Dijeron: cámbiense y entréguenos su ropa. Entregamos la ropa. Después nos metieron por el lado pues no era la dirección exactamente, más bien era el sótano, y luego nos subieron. Y allí había una compañera presa política que ya sabía que íbamos a llegar, y nos recibió y nos dice discretamente, porque tampoco nos podía recibir con mucha efusividad, todo estaba muy, muy vigilado, y se acerca a nosotras y nos dice: tranquilas, aquí estamos, aquí vemos un grupo de compañeras. Y pues eso ya nos reconfortó un poquito. Nos dieron una celda, allí nos metieron con dos presas comunes, y allí un poquito nos soltaron. Ahí dijimos: bueno, ahora vamos a sentarnos. Allí nos sentamos, como me senté ahorita. Había esas planchas, tenían un colchoncito de espuma, y ahí nos dieron una cobija negra,
eran lo que daban, una cobija negra. Y sábanas, ¿no? No daban. Y ya después, poco a poco, la familia nos fue trayendo un poquito de sábanas o algo para poder tener una cama, pues, más o menos decente. Yo tenía mucha reserva de salir, porque decía, pues no sé, siempre nos sentíamos pues vigiladas, decíamos, estamos en manos del enemigo, estamos vigiladas las 24 horas, no vamos a poder ni hablar lo que queremos, ni movernos como queremos. Tenemos ahora sí un espacio, tenemos la vida, pero nuestro espacio se redujo a 4 paredes. Así que salimos y encontramos a un grupo de compañeras, a Elia precisamente, a la compañera Elia Hernández, que era de las presas más antiguas de ahí. Ella ya tenía varios años de estar allí y vino a hablarnos. Y dice, bueno, mira aquí, y nos empezó a platicar cómo se vivía en este lugar. Poco a poquito fuimos agarrando confianza y a organizarnos como nos venía la nueva etapa de vida. No era fácil, porque a pesar de que estaban ahí las compañeras, hay algunas que tenían una cierta posición política y se juntaban un grupo, y había otras que diferían, disentían, y había otro grupo. Entonces nosotras no sabíamos, en fin, no sabíamos que eso pasaba ahí. Ya poco a poco nos fuimos dando cuenta que había grupos de compañeras y que unas a otras pues tenían su manera de ver el movimiento revolucionario, y ya nosotras pues ya nos catalogaban según nuestra organización, porque cada organización tenía su manera de actuar y de pensar, de percibir la situación de nuestro país. Y de allí pues nos fuimos acercando a Elia, porque Elia nos pareció la más ecuánime y la que nos daba más confianza. Y con ella nos empezamos a reunir, y de ahí nos dimos cuenta que ellas tenían toda una organización como grupo de presas políticas dentro de la cárcel. Así que entramos a esa organización de vida con ellas. Pues era como un respirar, A pesar de estar encerradas, decíamos, no estamos solas, tenemos un apoyo mutuo, nos mueve una misma palanca, por decir así, y aquí estamos y vamos a seguirle, porque no estamos dispuestas tampoco, si tenemos la vida, a bajar las manos, a bajar la guardia. Y nos dábamos ánimo y nos dábamos fuerzas y sorteábamos todas las peripecias de la cárcel, las agresiones, las trampas que nos ponían la directora. A veces nos trataban bien, a veces nos trataban mal. Había, como decían ahorita, las guardianas, ¿cómo se llamaban? Las celadoras. Algunas eran muy amables y algunas eran pero fregadas. Entonces nos obstaculizaban todo. Una llamada telefónica, por ejemplo, la teníamos que pedir como por una semana de anticipación para hablar 5 minutos con la familia. Así nos la ponían de difícil. Teníamos una urgencia, no podíamos avisar a la familia porque
todo era con mucho tiempo. Nos vigilaban mucho, pero las compañeras ya habían hecho como una ronchita dentro del mismo grupo de presas comunes, que ya se habían ganado una reputación, porque no sé si Elia ya vino a hablar a este lugar, pero Elia nos informó que ellas sí estuvieron en esos zapandos, y además a la población carcelaria les dijeron que ellas eran unas asesinas, que eran unas terroristas, que eran de lo peor, para que cuando ellas se fueran vistas por las demás presas, pues fueran agredidas. Y así fue en Lecumberri exactamente con los compañeros. Pues nos ponían como lo peor de la sociedad. Así que cuando nosotros llegamos ya no vivimos eso, porque las compañeras, con su actuar entre la población carcelaria, lograron el respeto, porque pues muchas de ellas habían estudiado leyes, les ayudaban a entender sus procesos jurídicos, les hacían sus escritos, porque muchas no sabían ni escribir. Se empezaron a ganar la simpatía casi hasta de las peores, porque si las peores no nos hablaban y a lo mejor tenían consigna de agredirnos, hasta esas no nos agredían, sí nos veían mal o nos insultaban, las políticas de quién sabe cuántas o cosas así, pero nunca nos agredieron físicamente, y quizás porque teníamos un grupo de apoyo dentro de ellas mismas, del mismo grupo de las presas comunes. Robaban, como les contaba, allá adentro era como la sociedad afuera, pero en pequeño y más exacerbado todo. Entonces había robos, había agresiones muy serias entre ellas, entre las más agresivas, había drogas, había mucha drogadicción, controlada por la directora. Era el mundo, pero en chiquito y muy hostil. Sentía uno donde se movía que había que estar alerta porque podía pasar cualquier incidente. Entonces eso hacía que nosotras nos compactáramos más y nos tratáramos de acercarnos a esa gente que era agresiva. Cuando había robos, le contaba un día al maestro que había robos, había unos lavaderos donde podíamos entrar a lavar, o íbamos a lavar la ropa, o íbamos al parque a caminar una hora. Entonces cuando nos tocaba lavar, hacíamos un equipo, las que lavaban, una que lavaba y otra que se tenía que quedar a vigilar los tendederos, porque si no nos robaban lo poco que teníamos. Entonces, pues así nos turnábamos. Afortunadamente lográbamos que una vez sí nos robaron a una compañera, y fue un caso chistoso porque dijimos, chin, se robaron era una blusa que le había traído su mamá a una compañera nuestra, pues mejor que las que nos daban ahí. Y una de ellas, que se acercaba más al grupo de las pues, malillas, más malillas de la cárcel, le dijo, oye, le robaron su blusa a fulana. Pues pasó lo robaron como a las 12 del día, ya como a las 7 de la noche llegó una de las jovencitas esas y le entregó su blusa a la compañera. Dijeron, ay, sí, se pelearon porque la tenía fulana, que no sé qué. Y ella la fue a rescatar porque ella pues, nos apreciaba al fin de cuentas. Cosas así pasaban, chistosas. Y bueno, las noches eran terribles. Nosotros nunca dormíamos tranquilas. Nos encerraban muy temprano. Y en los pasillos a veces había pleitos antes de que cerraran.
O bien también, pues eso que comentábamos hace un ratito, salían algunas, les tenían permisos especiales, entonces sí oíamos ruidos en la noche, y entre esas cosas que teníamos que siempre estar alertas, nos tocaron varias ocasiones, inspecciones de la celda. Llegaban los de la Brigada Blanca y nos requisicionaban todo lo que teníamos escritos o libros o periódico que nos traían la familia. Y si llegaban así de repente, pues llegaban a las 3 de la mañana y según que era una revisión general, y sí, nos sacaban a todas las de las celdas de esa sección, pero iban exclusivamente sobre nosotras, sobre a ver qué encontraban, porque pues sabían que nosotros siempre estábamos juntas, escribíamos. Eso nos hacía que siempre teníamos que tener nuestros escritos escondidos, inventábamos escondidillas para cuidarnos porque en cualquier momento nos caían. Y así fue, era muy frecuente, casi cada 3 meses, cada 2 meses, dependía cómo andaban de humor, yo creo. Y así lográbamos salvar nuestros escritos porque era una cuestión de que nosotras escribíamos y esos escritos los teníamos que hacer pasar a los compañeros de Lecumberri con las visitas, porque algunas tenían sus esposos allá y se hacían unas visitas que le llamaban visita conyugal con las que eran casadas. Y esos escritos los tratábamos de ocultar en las faldas, en nuestras faldas. Escribíamos en listones del ancho del dobladillo, lo metíamos en las orillas de la falda y así íbamos pasando poco a poquito nuestros escritos y así nos traíamos los de ellos. Cuando nos revisaban las celadoras, pues no nos sentían lo que traíamos. Era una de las cosas que nos inventamos para poder comunicar nuestros puntos de vista ideológicos con los compañeros de Lecumberri. La otra cosa muy agresiva fue a nuestros familiares. Nuestros familiares, hay veces que decían, no, pues hoy está prohibida la visita, aunque fuera día de visita, porque pues así se le ocurría a la directora o así le habrían dado órdenes. Entonces ese día nuestros familiares se quedaban afuera, venían de lejos, todos venían de muy lejos, se quedaban con lo que nos traían, generalmente nos traían de comer. Pues ni modo, se regresaban nuestras familias, a mí mi papá y mi mamá eran los que me visitaban. Y bueno, ni modo, esas rejas de hasta arriba que se ven en esas celdas, por ahí les asomábamos un pañuelito y les decíamos adiós porque no los habíamos podido ver. O bien entraban a veces las comidas y siempre había algo que se les ocurría que estaba prohibido. Aparte de que revisaban todo con sus manotas cochinas, ya nos llegaba nuestra comida toda manoseada. Siempre había algo que se les ocurría, esto no pasa, la familia con tal de darnos a veces un gustito, nos traía algún pastelito, alguna cosa, si el pastelito traía una nuez, no, esto no pasa porque las nueces no están prohibidas, cosas así que se les ocurrían de reglamentos. Y luego las revisiones que eran objeto de las mamás, sobre todo, y las hermanas y las mujeres. Eran revisiones pues muy insultantes para las mujeres. Había momentos en que les hacían el tacto vaginal porque había habido rumores de que estaban entrando drogas y llegaban nuestras familias y eran sometidas a ese tipo de tratos.
Decían que porque dicen, nos hicieron esto porque dicen que hay drogas. Ay, bueno, cosas que uno no soportaba. Así que no solo éramos nosotras, era nuestra gente que venía de fuera. Y ya en ese inter de años que estuvimos aquí, se empezaron a crear los comités de padres de presos políticos. Empezaban los padres a organizarse porque pues, nos querían libres y nuestros procesos estaban en cero. Nunca nos decían, ahora vamos a ir a una audiencia, una vez fuimos, porque en mi caso yo tuve 2 juzgados y una vez me llevaron a uno y a un careo, pero allá como a los 2 años y medio de que estaba yo allí. Qué raro que se mueva un proceso, y ahí me informaron que tenía yo 2 juzgados. Y pues sí fui y me pusieron a unos individuos enfrente que para un careo, el careo pues era identificar si esos eran los que me habían detenido o que si yo reconocía a esa gente. Después de 2 años medio, no habiendo visto a nadie, era una burla. Dice, pues careo, ¿a quién voy a reconocer? Eran unos hombres que en mi vida vi. No, pues ellos escribían, dice que no reconoce a nadie, que no, escribían como siempre lo que se les antojaba. Los procesos eran manoseados por ellos como querían, así que legalmente nunca tuvimos nada. Estábamos a expensas de lo que la Secretaría de Gobernación decidiera hacer con todos nosotros. Después hicieron mover algunos procesos de otras compañeras que tenían más años, algunas las liberaron absueltas porque les dieron los años que ya tenían ahí, y luego se empezó a mover lo de la amnistía. Y ya en el 74, en el 78 se dio la primera etapa de amnistía, no la segunda, porque la primera se la dieron a los más antiguos. Ahí salió ella, me parece. No sé si salió. No, ella no salió absuelta, ella salió con la sentencia. Pero ya sacaron a un primer grupo, y como ya los comités estaban muy activos, pues el comité, porque nomás había uno, y había unos en los estados. Entonces, abrieron una segunda etapa de amnistía. Y ahí me tocó a mí en el 78. Y es como salimos amnistiadas un día, mes de octubre. Así nomás, porque estábamos en nuestra rutina cotidiana, ya eran como las 5:30, 6 de la tarde, y nos mandan llamar a la dirección a mi hermana y a mí, y nos dicen que fuimos amnistiadas y que podemos irnos ya. Ni siquiera un día antes ni pudimos avisar a la familia, ni nos dieron oportunidad de una llamada telefónica. En ese momento, porque si se quedan un día más tienen que pagar 100 pesos por noche. Así que, sí, no, pues dijimos, no, pues nos vamos, hermana. Les fuimos a avisar a las compañeras y ya ellas pues también se quedaron sorprendidas, ¿cómo que las lanzan así a esta hora a la calle? Una de ellas pudo hablar con un hermano suyo que nos vino a recoger y nos pagó el taxi para llevarnos a la casa, pero ya estaba oscureciendo. Nos hizo muy chistoso porque así como vi ahorita eso, así me andaba despidiendo de mis compañeras, pero ahora por fuera. Una de ellas nos dijo, te encargo que nos traigas nueces. Digo, sí, mira, que las dejen entrar. Pues ya nos sacaron así, sin un documento, nada, ninguna constancia de que estábamos amnistiadas, liberadas, y
pues ya nosotros nos dábamos por bien servidas de que podíamos salir. Fue una sensación muy extraña salir de la cárcel, porque el primer día que me tomé, en esa época empezaba a ver los autobuses de la Ruta 100, ver esos vidrieras de los autobuses y haber viajado siempre en esos, donde nomás veíamos, nos cabían los ojos para mirar cuando nos llevaban a las supuestas audiencias o a las visitas. Pues sentía yo que el mundo era inmenso y ya ver una calle entera, lejos, poder ver de lejos, porque nunca veíamos de lejos, siempre teníamos un límite con las bardas. Todo eso fue muy, muy nuevo después del tiempo de haber estado presas, y pues mi familia también fue una sorpresa, no nos esperaban. Llegamos ahí como de repente, ¿no? Pues que nos amnistiaron hoy y que no sé qué. Bueno, pues de ahí, bueno, ahora qué vamos a hacer, porque íbamos muy desorientadas, no nos esperábamos salir. Saldremos a los 10 años, a los 20 o a los que ellos quieran. Pues ya dijimos, pues estamos amnistiadas, estamos libres, pero no estábamos verdaderamente libres. Teníamos una vigilancia constante. No nos dejaron libres así nomás. La prueba de que muchos amnistiados fueron asesinados al poco tiempo, a los pocos meses de haber salido amnistiados, sobre todo los del estado de Guerrero. Muchos asesinados. Otros compañeros, generalmente bastantes de ellos eran de la Liga 23 de septiembre, otros del Partido de los Pobres y de la organización de Genaro Vázquez. Bueno, pues por otra ocasión tuve la suerte de no haber sido nuevamente agredida, y la única solución que nos planteamos fue protegernos. Dijimos, tenemos que protegernos porque tenemos la vigilancia constante, no nos van a dejar. Entonces mis padres, que ya estaban en un comité de padres de presos políticos y de desaparecidos, ya nos dijeron, pues vénganse en el comité, vamos a trabajar con el comité, y nos acercamos al comité de Oaxaca, que es donde estaban mis padres reunidos. En ese momento estaban pues a la cabeza del comité el doctor Felipe Martínez Soriano, que venía de un fuerte movimiento en el estado de la Universidad de Oaxaca, donde había sido en el 76 pues ultrajada la universidad. Esa es otra historia. Pero bueno, él andaba como perseguido político también, porque había tenido que huir del estado a causa de que lo iban a asesinar, si no. Y él optó por hacerlo el comité de Oaxaca, y el comité de Oaxaca invitaba a otros padres de presos políticos, y así fue creciendo el comité hasta que se formaron comités en varios estados, y ya nos pudimos nombrar Comité Nacional Independiente por la Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, del cual pues yo fui una de las primeras pioneras de la fundación de esos, porque cuando yo salí ese comité, sí era incipiente, pero ya había un comité de Puebla y ya había un comité de Morelos incluido. Cuando yo salí, mi papá, que había fallecido, pues estando nosotros presas, falleció él un poquito antes de que saliéramos, unos días, una semana o dos. Entonces, toda esa historia también, porque no nos querían permitir ir a ver el cadáver de mi padre. Nos llevaron, después de que casi hicimos una manifestación adentro de la cárcel con las presas comunes
para exigir a la directora que nos llevaran, porque fue así también una cosa repentina. No nos esperábamos que nuestro padre había muerto porque nos había visitado un domingo y el miércoles llega un hermano a decirme que mi papá había fallecido. Así que otra sorpresa, una lucha para poder ir. Llegamos a la funeraria con 50,000 agentes, autos, veníamos como no sé qué, unas sirenas y sirenas. Nos escoltaron la entrada de la funeraria. Vimos a mi papá 3 minutos, mi mamá muerta en un mar de lágrimas, fuera de sí, solita con 3 hijos inválidos. Y nomás la abrazamos. Fue todo lo que pudimos hacer con la muerte de mi papá. Nos regresaron y cuando ya salimos, pues ya mi papá ya no estaba ya no vivía. Mis hermanos sí. Entonces por eso nos organizamos en ese comité, porque es la única manera en que nos vamos a proteger. Finalmente logramos hacer el trabajo del comité porque mi papá nos dejó a cada uno de nosotros 9, era ferrocarrilero. Mi mamá no tuvo pensión como sanción porque mi papá fue del movimiento vallejista y lo sancionaron. Entonces mi mamá no tuvo pensión. Nos dejó una póliza, mi papá fue lo único que le dieron a mi mamá, que él decidió que nos dieran 9,000 pesos a cada hijo y a su esposa. Entonces yo mis 9,000 pesos me los utilicé para viajar a los estados y hacer los comités. Me fui a visitar las cárceles donde sabíamos que había presos políticos y me gasté mis 9,000 pesos en eso, porque dije, tiene que servir este dinero. Así que sí sirvió porque crecimos, hicimos un comité nacional y hicimos muchas cosas que le dolieron al gobierno con ese comité. No sé si quieran que cuente eso o no, pero eso quizás será en otra ocasión, porque logramos una tercera etapa de amnistía en 1979, tomando pacíficamente la embajada de Suiza con los familiares de los presos y desaparecidos de diferentes estados de la República. Duramos 5 días adentro de la embajada, no nos corrieron, era una toma muy pacífica y logramos que el Estado nos diera una respuesta, logramos 300 presos, una tercera etapa de amnistía. Así que ese comité fue histórico también, No lo olvido y no me arrepiento de haberme gastado mis 9,000 pesos. No, y hacíamos cosas fuera de lo que el Estado se esperaba. A pesar de que, bueno, siempre nos señalaron que exguerrilleros, que qué haces aquí, que no sé qué, porque fuimos muy agredidos en el comité. Pero pues con eso nos querían volver a poner trampas para que nos volvieran a detener. En varias ocasiones nos detuvieron porque hacíamos ciertas tomas de lugares específicos y pacíficamente, y siempre me sacaban a mí aparte. Yo decía, a lo mejor otra vez me mandan a Santa Marta, pero ya, ¿qué me importará? Ya hay un comité que va a gritar por mí. Entonces, siempre me sacaban como una manera de amedrentarme, y me dejaban en un cuarto sola, y al rato pasaba un policía, me tomaba mis datos, y ya a las horas me sacaban, a la madrugada, por ahí me dejaban ir sola. Afortunadamente los compañeros no se iban de los alrededores, siempre nos estábamos esperando hasta que saliera el último, y así fue. Éramos un comité que no nos querían dar un reconocimiento como asociación civil, nos estaban considerando como ilegales, porque hacíamos tareas que no les gustaban a ellos, y sobre todo lo que logramos muy bien con esa toma de embajada de Suiza fue que la prensa internacional vino en masa a interrogarnos, a entrevistarnos, y logramos quitarle la careta al PRI gobierno.
Eso fue al grado que nos recibía en Gobernación, Lechuga y Gutiérrez Barrios. Nos decían que ya le paráramos, que estábamos poniendo a México como la peor dictadura de Sudamérica. Nos rogaban que nos salieran y las gentes de la embajada no nos corrían porque los sensibilizamos de tal manera, llevando al pueblo a que vieran la realidad. Ellos no conocían eso. Les cayó de sorpresa, les llevamos un buen escrito y el encargado de negocios que estuvo ahí con nosotros todo el tiempo nunca pidió que nos vinieran a desalojar a golpes. El día que nos desalojaron, el señor de la embajada dijo que no quería que nos golpearan y nos sacaron a empujones. Hay fotos en la revista Proceso de esos hechos. Sí nos sacaron a empujones y nos llevaron a interrogatorio, pero no pasó de ahí porque la embajada de Suiza estuvo al pendiente. Así que por eso digo, siempre encuentra uno maneras de luchar, aunque no sea como nos la habíamos programado cuando éramos más jóvenes. Y ahora que las cosas han cambiado y que pues yo estuve en el exilio, he estado en exilio casi 37 años y vuelvo a mi país y veo otro país, digo, pues de algo sirvió nuestra lucha. Pues esto es en general lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que le quieran hacer a la compañera. Adelante, profesor. Sí, yo quiero hacer un comentario. Pues realmente lo que nos acabas de platicar oprime el corazón primero, llena de emociones. Más allá de la historia, historias que no deben de repetirse, historias que tenemos que nosotros tener muy claras para que no se repita esto en nuestros países, en nuestro país en particular, porque creo que el haber destrozado familias, estos regímenes autoritarios, destruyeron familias, destruyeron sueños, destruyeron pues formas de vivir. Yo creo que no debemos de repetir esta historia. Y para que no se repita tenemos que conocerla. Para que no se repita tenemos que ser empáticos con quienes la vivieron, con quienes estuvieron luchando atrás, antes, para hoy tener estas libertades que estamos disfrutando. Porque así se los decimos a los jóvenes universitarios, porque así se los decimos a los jóvenes preparatorianos, porque aquí hay dos historias muy importantes, que es la prepa sí, cárcel no, que es toda una historia de recuperación de esta cárcel para convertirla en espacios educativos para los jóvenes, y aquella universidad que de alguna manera recupera el beneficio de esta lucha inicial de colonos y de estudiantes y de gente que ha venido buscando mejores formas de ser y de vivir. Pero estas luchas no se tienen que olvidar. Las luchas de ustedes no se tienen que olvidar. Las luchas de Demetrio Vallejo no se tienen que olvidar. La lucha de los ferrocarrileros no se tiene que olvidar. La lucha de los maestros con Otón Salazar no se tienen que olvidar. Las luchas de los guerrilleros no se tienen que olvidar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que vivimos entre el reformismo y el radicalismo, estas formas de también de ver la vida
creo que fueron construyendo un país en otras condiciones. Y creo hoy que debemos agradecer a ustedes, a los que aún viven, a los que aún nos pueden platicar estas historias. Creo que tenemos que agradecerles y aprender de ustedes que no debemos olvidar, que debemos de convertir cada paso, cada espacio que aquí esté en un sitio de memoria, que realmente los jóvenes no se pierdan en la apatía, no se pierdan en la enajenación. Eso es con lo que ahora nos toca luchar a nosotros en el presente, que la enajenación no pierda a los jóvenes. A veces nos enajenamos tanto que ya estamos perdidos hasta en el celular, ¿no? Más que un medio de información, es un medio de distracción tremendo. Pero bueno, son esas historias modernas que hoy tenemos que estar observando. Pero yo quiero agradecer y quiero felicitar tu palabra. Y sé que duele volverla a platicar, pero también sé que lo que estás diciendo nos tiene que llegar al corazón para que estas historias, insisto, no se vuelvan a repetir y vivamos en mejores condiciones. Gracias. Solo que olvidaba abordar una pequeña información que traigo, porque pues me siento portavoz de todas las injusticias que pasan en estas cárceles, y les traigo la petición por la libertad de 3 presos políticos del estado de Guerrero que llevan 20 años en prisión y que hasta ahorita no hay justicia. La mesa que está ahí atrás con algunas artesanías son unas bolsas que ellos hacen en la prisión para ayudarse y para ayudar a su familia, y las venden, y ahí hay una información sobre el caso de ellos. Son compañeros campesinos de la Organización Campesina del Sur, De la Sierra del Sur. de la Sierra del Sur, perdón, y víctimas hasta ahorita todavía de una injusta prisión muy larga, 20 años. Toda nuestra solidaridad para ellos y pronta libertad. Pronta libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos Políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Porque nada humano me es ajeno. Así es. Adelante, profesor Jorge. Gracias. Fue la guardería, que esa sí les es ajena a las autoridades universitarias. Maestra, permítame que le llame maestra porque viene a enseñarnos con su testimonio, con su experiencia y con su forma de pensar. Se supone que desde que sube a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, la izquierda regresa al gobierno, como no regresaba quizás desde Lázaro Cárdenas, con sus asegúnes. Pero ahora que está esta forma particular de izquierda en el poder, pues también nos es inevitable observar que se cae otra vez en el riesgo de ciertas tentaciones en decisiones políticas que afectan pues, al país, porque pues lamentablemente, aunque en principio quiero ver en Andrés Manuel un humanista, pues también es un político y muchas de sus decisiones merecen ser discutidas porque solamente a través de la crítica las cosas pueden ser mejores. Entonces, ante este riesgo de vicios, otra vez vicios, debilidades, especialmente de corrupción que se suponía no iba a haber en este sexenio, ¿cómo ve usted este problema que reaparece otra vez a pesar de todos los ideales, de los sueños que nos sembró Andrés Manuel? ¿Y qué nos recomienda? Porque también no me gustaría pensar que tendríamos otra vez que estarnos peleando con sangre.
No me gustaría pensar eso, pero ¿cómo ve usted y qué nos recomienda, maestra? Muchas gracias, compañero. Pues yo no soy nadie para dar recetas ni para recomendar nada. Puedo dar un punto de vista nada más, es lo único que podría. Con el trayecto de esta experiencia vivida y con las ansias que siempre hemos tenido de ver un país nuevo, un mundo nuevo para los mexicanos, pues observar este proceso hace pensar mucho en que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguirle y tenemos que seguir luchando desde la trinchera que sea, donde estemos. Desde allí tenemos que seguir dando la lucha porque esto no ha terminado. Y así que a luchar es lo único que nos queda. Seguirle y seguir teniendo logros, aunque sean poquitos, chiquitos o grandes, pero solo la lucha de nuestro pueblo, la nuestra, es la que puede definir nuestro futuro. Y claro que queremos un país socialista. Ojalá que un día lo tengamos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Profesor. Primero. Aquí el maestro. ¿Ah, yo? No, el maestro. Por favor, nuestro Carlos. Sí. Bueno, pues en principio, pues agradecer esta charla. Creo que como mencionaba Rogelio, es una plática que nos mueve, que nos despierta conciencias. Es una plática que despierta la conciencia y realmente es muy, pero muy contrastante vista desde la información que hemos podido recabar en testimonios con otras compañeras, mujeres que desgraciadamente cayeron en esta cárcel de mujeres de hace unos años. Realmente su testimonio es muy contrastante, es cada vez más crudo. Hemos tenido testimonios que nos dejan fríos. Su testimonio realmente nos deja, al menos a mí me deja sin palabras, y eso me hace tener todavía un mayor reconocimiento por su valentía, por su perseverancia, y que ahora, después de tantos años, el mensaje que nos deje es a seguir luchando, porque yo creo que ese es el mensaje. Y no importa, yo coincido, no importa desde donde estemos, en la trinchera que nos toque, siempre es luchar por continuar buscando una vida digna para todos. Y yo me quedo con ese mensaje y lo replicaré, porque si algún día perdemos el ideal, perdemos los sueños y dejamos de luchar por esos sueños, prácticamente sería peor que estar encerrados, que no estar vivos. La lucha por ideales, así sean pequeños o sean grandes, creo que eso es lo que nos hace vivir y hacer vivir a quienes nos rodean. Por eso, nuevamente, muchas gracias, Roselino, por esta plática, por este mensaje, y esperemos que no sea la última vez que escuchemos tus palabras, que podamos replicarlas, que puedas acompañarnos en muchas más ocasiones, y desde esta silla, desde este espacio, pues hacemos una cordial invitación a que nos vuelvas a citar y que en algún momento, si no es posible, por lo menos estemos en contacto para que cuando se haga realidad el sitio de memoria Casa Libertad, que ahora lo estamos pensando sitio de memoria ex cárcel de mujeres, para que involucre también al IEMS y no solamente a la universidad,
puedas acompañarnos a ver ese pequeño sitio y compartir con nosotros y con muchas otras compañeras que esperamos poder entrar en contacto y que nos puedan acompañar a ese sitio de memoria para poderles reivindicar su lucha y de viva voz decirles gracias, porque gracias a ustedes tenemos estos espacios y podemos seguir cada uno de nosotros nuestros sueños y nuestras luchas. Muchas gracias, Rosa. Maestra, pues muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros lo que hemos escuchado. Me quedé pensando, y lo voy a repetir, el miércoles que fuimos a CEU, lo dije allá, en la Facultad de Filosofía, dije que qué arrojo, qué valentía, qué carácter, ¿no? Para hacer lo que hicieron. Qué firmeza. Mucha gente lo dice de otro modo, ¿no? Lo voy a repetir, qué carácter, qué arrojo, qué firmeza, qué valentía. Muy a su manera hicieron una revolución. Me quedé pensando en lo que hace poco sucedió en Europa, cuando decían, si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Y ustedes hicieron eso. Entonces, yo no soy nadie, ¿no? Pero felicitaciones y ojalá la podamos tener aquí de nueva cuenta, maestra Rosa Elena Guerrero Parada. Y también felicidades a su hermana, ¿no? Sin ustedes y sin muchas otras historias, lo que tenemos no existiría, ¿no? Felicidades. Y a mí me gustaría que la maestra Rosa Vera sea quien entregue un documento, por favor, para... Por favor, maestra. Pues para mí es un honor poder entregar este reconocimiento por el alto valor y todos los adjetivos calificativos que aquí el profesor ha otorgado a su vida, a su persona. Muchas gracias, y este va a ser su espacio ya con plena libertad. Y siéntase a gusto, siéntase tranquila, feliz en este espacio que ahora nosotros le brindamos con tanto amor, haciendo olvidar todo ese martirio que ustedes vivieron. Reciba este reconocimiento con todo nuestro agradecimiento, nuestro amor por toda su lucha. Muchas felicidades, muchas gracias. La queremos, la respetamos y siempre será bienvenida a este espacio de amor y libertad. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ni perdón ni olvido, justicia y memoria. Buenas tardes. Rosita creo que ya no se recuerda de mí, pero yo fui también un compañero de lucha con ellos cuando ocupamos la embajada de Suiza. Te acordarás de Eduardo, que en paz descanse, un compañero ya que entregó cuentas. Rosita, vengo a felicitarte, ya tengo años de no verte, la familia siempre preguntando por ti, tantas y tantas vivencias, a ver cuándo te puedes acercar a la casa, será siempre un honor. Y tú sabes, fue mi primer compañera con la que empecé a las actividades políticas cuando uno empezaba a tomar conciencia. Yo fui egresado del CCH y luego la Facultad de Ciencias Políticas. Mi esposa, que también fue compañera cuando ocupamos la embajada de Suiza y con todos los ires y venires de aquella época, tantos compañeros que perdimos, pero no podía yo faltar aquí para decirte
bienvenida de nueva cuenta a la lucha, que yo me imagino que nunca la has dejado, que sabes que todas las actividades que tuvimos desde los 70s hasta nuestra fecha, pues sí, como tú bien dices, son cosas que nunca acaban. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Educación Media Superior junto con el director, que fue el maestro Ulises Lara López. Me invitó a trabajar, estuve yo un par de años con ellos antes de que llegara el PRD y nos echara porque no éramos parte del plan, pero fue una experiencia muy grata también. Yo estuve coordinando la prepa de Tacuba, luego me dejó que yo peleara el espacio del centro histórico, la prepa de ahí del Teatro del Pueblo, y pues también seguimos en la brega, cosita de una de otra manera. Ya hay 1000 historias que contar y ya sabes que la casa te espera, ¿no? Y... No, por favor. Los traigo aquí todos los días en mi corazón. Gracias por venir. Fueron nuestro brazo fuerte en el comité, los muchachos valientes de entonces, jovencitos, estaban en el CCH, pero eran entrones y bien luchones. Gracias a ellos nuestro comité creció y hicimos muchas cosas juntos. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos. Gracias. Su primo Lalo fue también un detenido político en la cárcel de Almoloya. Desgraciadamente nos dejó, se nos adelantó, como decimos, pero compañeros de la Unión del Pueblo, como siempre, en pie de lucha. Muchas gracias, Hugo. No me esperaba esta sorpresa. Siempre que cuento esta historia, es la de ustedes y es la de todos los que... Esa historia de la embajada que se tiene que escribir porque todavía no se escribe, no es conocida porque como siempre nos han querido borrar de la historia. Se tiene que contar bien porque allí estaban los familiares de los presos políticos. La imaginación al poder. Sí, pues muchas gracias. Agradecer toda la paciencia que me tuvieron y desearles que esta universidad sea eterna, porque el saber es lo más valioso de nuestra humanidad. Muchas felicidades por sostener esta casa del saber y por luchar por ella, porque sé que tiene también una historia de lucha y adelante, porque así se ganan las victorias, aunque sean pequeñas o grandes, pero si no luchamos, no logramos. Nadie nos va a dar nada por la buena, ni de buena gana, ni por muy simpáticos que parezcan. Tenemos todavía un largo camino que recorrer, muchas cosas que alcanzar. Este país yo creo que va a la vanguardia, aunque hay tantas deficiencias como se critican, sobre todo por la gente de la oposición, que no quieren que nada cambie, pero yo creo que ha sido un país de vanguardia. Yo que vivo en el extranjero, en Francia, en Europa, pues cuando se habla de México es un respeto por nuestra historia, por nosotros los mexicanos. Es un orgullo vivir en este país y luchar por él sobre todo. Y se los agradezco que me hayan recibido en esta casa y que me den tantos honores no merecidos, porque yo solo considero que fue mi deber.
Hernández para que ya haga el cierre de esta conferencia. Prepa sí, Cárcel no, prepa sí, cárcel no, prepa sí, cárcel no. Educación primero al hijo del obrero. Educación después al hijo del burgués. Bueno, compañeros académicos, administrativos, estudiantes, hoy ustedes han sido testimonio vivo de una persona que nos está compartiendo y nos está regalando su experiencia de vida. Esta experiencia de vida que pocos podemos decir que fue grande. Como decía, se lo decía a la compañera, cuando le invitamos allá en Seúl, le decía, la voy a invitar de nuevo a la cárcel, a que venga, a que vuelva a pisar la cárcel de nuevo, pero una cárcel transformada, no en barrotes de hierro, sino ahora en letras. Ahora todos somos a veces encarcelados por el internet, estamos siendo encarcelados por las ideas, estamos siendo encarcelados por la pasividad, por la lucha, por no mantener estas escuelas. Nosotros mismos estamos dejando perder lo que hemos construido. Y hoy la invitación, compañeros estudiantes, académicos, es que no permitamos más que sigamos luchando por construir estos espacios democráticos. Decía Luis Sánchez Navarro, ustedes tal vez no crearon una revolución, pero sí construyeron la democracia mexicana. Y hoy a nosotros nos sigue pesando esto que ellos construyeron y que nosotros lo estamos dejando caer. Nosotros tenemos que ser esa construcción democrática, seguir democratizando nuestro país, seguir democratizando a través de estos espacios que se ganaron con la lucha social. Este es nuestro deber y esto es lo que yo creo que me llevo de esta plática, que debo de seguir en pie de lucha, que debo de seguir manteniendo estas escuelas y que nosotros somos la memoria viva de lo que hoy que esta persona que nos dio el testimonio de su vida, que nos transmitió y que gracias a ellos hoy nosotros tenemos estos espacios democráticos. Que viva la lucha armada, que viva la educación y que viva la libertad. Gracias ¡Viva! a todos por estar con nosotros. Hasta la victoria siempre. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Patria o muerte venceremos. Justicia. Patria o muerte venceremos. Justicia, justicia al pueblo mexicano. Exactamente. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y les hacemos la invitación para que regresando el 18 de abril estará con nosotros la compañera Elia Hernández en compañía de otras compañeras también pertenecientes al Grupo del Mar, compañeras guerrilleras de otras organizaciones sociales, y nos vienen a presentar el video Las Mujeres del Mar. Este video que es un documental acerca de cómo fue también su vivencia de ellas aquí en la cárcel de Santa Marta, Catitla. Gracias a todos por venir y los esperamos para el día 18 de abril. Gracias. Para la foto, Hoy nace Príncipe Azul. Tenemos la voz y el compromiso de hablar por todos los que se nos fueron, los que nos arrebataron, Por los que quisieron callar. por los que quisieron callar, los que quisieron callarnos. Tenemos todavía una voz que grita por todo este pueblo rebelde que se nos fue antes. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, camarada, consecuente. Así es. Y adelante la lucha sigue, porque aquí no ha terminado esto. Estaré con ustedes, espero nuevamente por aquí. Muchas gracias por la invitación. Y venceremos. Venceremos, camarada. Venceremos.
a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la victoria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la victoria sabremos tener. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva el pueblo! ¡A cumplir! Esta versión no te la sabes. Vayamos hijos de la patria, que el día glorioso ya llegó. Contra el pueblo levante el tirano su bandera sangrante y cruel, su bandera sangrante y cruel. No escucháis en vuestras campiñas rugir el esbirro feroz, degollando en vuestros brazos vuestros hijos, vuestras compañeras, ciudadanos a luchar, formad un batallón, marchad, marchad, es un sangre vil, el surco regará. Ces soldats égorgés dans notre bras, nos enfants, notre compagnon, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quand sang impur, abrève nos sillons. Je t'aime, je t'aime.